Hola, un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a una clase más de nuestro cuarto laboratorio artístico, nuestra cultura a través del arte. Recordemos que todas estas orientaciones que hemos tenido a través del curso están dirigidas a la ilustración de unos cuentos que estamos trabajando desde nuestras clases de escritura. Vamos a empezar. Para poder continuar con la elaboración de nuestros personajes, es el momento de profundizar con respecto al cuerpo del personaje. Para poderlo comprender de una manera fácil y sencilla, he traído a mi amigo Javier, que nos servirá como guía y orientador en el transcurso de esta clase. Como nosotros podemos identificar en nuestro dibujo, está elaborado de cabeza a pies. Y vamos a utilizar la geometrización de formas. La cabeza será un círculo, la caja torácica será otro círculo y la parte de la pelvis será otro círculo. Vamos a trazarlo ahora en nuestra hoja de papel. Para la cabeza tenemos un círculo para la caja torácica y tenemos un círculo para la pelvis o la cadera. En la caja torácica vamos a marcar dos puntos pequeños para ubicar los hombros, y en la cadera también vamos a ubicar dos puntos que nos den el inicio de donde trabajaremos las piernas. Muy bien, vamos a trazar una figura simplemente esquemática del cuerpo. Y de las piernas. Para estructurar este cuerpo, prácticamente es un esqueleto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar como lo tenemos aquí en nuestro amigo Javier. Sus brazos son más gruesos y sus piernas. Vamos a hacer el mismo proceso. ¿Con qué figura lo podemos rellenar? Podríamos hacerlo con un óvalo, podemos hacer también con un cuadrado o con una figura un poquito irregular. Simplemente vamos a rellenar los brazos para que no se miren tan delgados. Lo mismo vamos a hacer con la parte de las piernas. Nuestras piernas se unen en la parte central de la pelvis, ¿cierto? Y vamos a bajar hasta el pie. Esta parte de aquí, para unirla vamos a utilizar únicamente líneas curvas que nos van a unir la figura, y por último empataremos con el cuello. Ya hemos logrado la imagen o la representación gráfica de un cuerpo. Por el momento no nos vamos a preocupar por dibujar manos ni pies. Con una representación gráfica de un círculo no será suficiente. Para darle ahora sí un poco de personalidad a nuestro dibujo, podemos comenzar a agregar unos elementos de ropa. Si vamos a hacer un pantalón, una de las cosas que he observado en algunos de los dibujos es que los pantalones los marcamos muy abajo y los pantalones van por la cadera, como si estuviera bien fajado nuestro dibujo. ¿Sí? Le vamos a poner una correíta aquí rápidamente y voy a pintar suavemente. Vamos a hacer la estructura del pantalón. La ropa va un poco más holgada que el dibujo que trazamos. ¿Listo? Vamos a agregar algún detalle en nuestro dibujo. Agregamos un pequeño cuello por aquí. Listo. Las líneas que nos sobran simplemente las vamos a borrar. Miren que estamos aplicando la geometrización de formas, ¿sí? Y ya estamos elaborando un dibujo mucho más elaborado. Como les digo, por el momento no nos vamos a preocupar en detalles de manos ni de pies. Vamos a hacer unas representaciones sencillas
porque lo que buscamos precisamente en nuestro dibujo, en este momento, es reconocer el esquema corporal para que este se nos facilite. En ocasiones hacemos dibujos y nos frustramos un poco cuando empezamos a trazar el rostro. Por eso, para este dibujo simplemente vamos a trabajar con unas líneas guías que nos van a dar el orden del rostro, donde se ubicaría cada uno de los detalles, y agregaremos detalles como un cabello, y hemos logrado ya una representación de un cuerpo listo, medianamente con unas proporciones aproximadas que las estamos trabajando a partir de la observación. Muy bien, para comprender esto mucho más fácil, porque estoy seguro que muchos en casa se están preguntando, bueno, ¿y si mi personaje está corriendo? O, ¿y si mi personaje está saltando? ¿Cómo hago la composición de ese cuerpo? ¿Cómo hago esa interpretación? Entonces vamos a utilizar un truco muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar revistas o vamos a buscar imágenes en internet donde estén las personas haciendo deporte, así como estas que vemos aquí en pantalla. El siguiente paso es, en esas imágenes, vamos a trazar con un lapicero o un marcador un círculo para la cabeza, un círculo para el tórax, un círculo para la cadera, y vamos a trazar con líneas los brazos y las piernas, así como en la imagen que está aquí. Muy bien, vamos a trabajar con esta imagen. Nos damos cuenta que tiene el círculo de la cabeza, el círculo del tórax, el círculo de la cadera, los tres círculos. En el momento no nos vamos a preocupar tanto por las distancias o las proporciones. Lo que en este momento nos interesa es capturar el movimiento. Muy bien, vamos a ubicar los hombros, como está aquí en el dibujo, y vamos a trazar los brazos. Asimismo, vamos a trazar las piernas. Simplemente vamos a seguir las líneas. Recuerden, no estamos buscando en este momento unas proporciones similares a las de la figura humana, sino nos vamos a preocupar por capturar el movimiento de esta persona. Una vez que yo ya lo tengo, voy a trabajar en cada una de las secciones utilizando las figuras geométricas. Hablábamos entonces de unos rectángulos o unos cuadrados, y en las manos simplemente vamos a estirar un pequeño triángulo. Hacemos lo mismo con el otro brazo. Vamos a las piernas. Muy bien. Y ahora sí, vamos a unir el tórax. Tengamos en cuenta cómo se une entonces y ahora sí vamos a agregar un poco los detalles. Recuerden, no nos vamos a fijar tanto en el rostro. Este es un rostro que está de perfil. Vamos a marcar un poco únicamente el perfil de la figura y vamos a unir. Esto se une al cuerpo mediante un cuello. Tenemos los brazos. Listo. Vamos a ver algún detalle de la ropa que nos pueda servir para trazar precisamente su cuerpo.
La ropa, recuerden, es más holgada que la misma figura del cuerpo. Va a ir el dibujo un poco por encima. Como hemos trabajado muy suave con el lápiz, en algunos de los detalles podemos hacer correcciones en cuanto a su forma. Lo mismo, vamos a trabajar y estilizar un poco la figura del cuerpo antes de iniciar con detalles. Recuerden que no estamos enfocándonos tanto en las proporciones, sino en capturar el movimiento del personaje. Vamos a sombrear un poco el cabello. Este es un truco que nos va a ayudar muchísimo en la construcción de los cuerpos de nuestros personajes. Vamos a desarrollar bastante nuestra observación en la medida que trabajemos. Esta parte, bueno, las líneas internas las podría borrar, pero en este caso vamos a aplicar un poco de lápiz solamente para oscurecer y hacer la representación de un pantalón. Muy bien, podríamos agregar aquí algunos detalles del piso, si así lo queremos. Y ya podríamos empezar a pulir los detalles. Como ya tenemos una figura que nos orienta por dónde va la parte del cuerpo, simplemente la pulimos. Pero como les digo, en el momento lo único que nos preocupa es lograr capturar el movimiento de la figura. Listo. Pero a este vamos a hacerle una pequeña modificación. Vamos a jugar con el tamaño de los círculos. Ya vimos cómo es manejar, ¿no? Una aproximación a las medidas. Pero vamos, ¿qué pasa si yo las modifico? Si yo las cambio. Por ejemplo, cuando yo miro a una persona que trabaja al gimnasio, yo veo que esa persona es muy grande en su caja torácica. Es una persona que ha ejercitado la parte superior de su cuerpo. Cuando miramos a una modelo, la modelo es súper delgada y tiene unas líneas muy curvas. Pero en nuestra creación artística, nuestros dibujos tienen que ser más creativos. Vamos a alejarnos un poco de estas figuras que se parecen o se asemejan tanto a nosotros. Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a jugar, vamos a experimentar y vamos a ver qué sucede. Muy bien, vamos a continuar entonces en la elaboración del cuerpo del personaje, pero en esta ocasión vamos a ser un poco más creativos. Vamos a utilizar esta imagen de aquí. Vamos a alejarnos un poco del esquema corporal como lo tenemos en la imagen o como nos lo está representando nuestro amigo Javier en este momento, y vamos a trabajar con nuestra imaginación. El esquema se va a mantener. Vamos a utilizar entonces el mismo esquema. Tenemos la cabeza, pero veamos cómo lo voy a modificar en este momento. Voy a trazar entonces el tórax y la cadera. Yo me doy cuenta que la cadera está un poco hacia este lado de aquí. Voy a marcar los hombros. También me doy cuenta que los hombros tienen una inclinación. Hay un hombro más levantado que el otro. Miren, hay una ligera inclinación. La cadera también tiene una ligera inclinación hacia el otro lado. Y voy a trazar aquí las piernas. Voy a modificar libremente. Voy a modificar la relación de las proporciones, simplemente para elaborar este esquema. Con este esquema
Ya sabemos que lo podemos rellenar con figuras geométricas. Vamos a rellenarlo rápidamente para hacerlo un poco más gordito. Recuerden los trazos muy suaves, muy sutiles. Esta parte de aquí la vamos a unir. Los brazos. Esto es una representación muy sencilla. Muy bien. Vamos a marcar el cuello y los hombros. Muy bien, ya tenemos un pequeño esquema de nuestra figura. Aquí vamos a jugar entonces con nuestra creatividad. Esta figura ya puede ser muy rígida. Nos vamos a olvidar de la imagen que tenemos aquí y vamos a empezar a crear, a imaginarnos. Se me ocurre que mi personaje puede tener una faldita o una especie de una ruanita. Voy a exagerar un poco los rasgos, las líneas. Me voy a alejar de el contorno, respetando la forma, pero separando un poco las líneas. Ya tenemos por aquí. Vamos a hacer un triángulo en la parte del cuello. Miren, ya creé y corresponde el dibujo de la prenda a el movimiento del cuerpo, que es precisamente lo que buscamos. Los brazos, si quiero, pueden ser un poco más curvos, sería una figura más relajada, ¿listo? Porque estamos haciendo una ilustración y la manito la voy a representar con un círculo. Voy a hacer lo mismo con el otro brazo, voy a hacer curvo, no voy a olvidar que tiene un codo, simplemente voy a hacer la representación de la curva y en esta manito voy a hacer nuevamente simplemente un medio círculo. Las piernas aquí las voy a terminar con su zapatico. Miren, estoy intentando dibujar de una manera más creativa dentro de los elementos que había elaborado anteriormente. Muy bien, vamos a darle unos detalles más a mi dibujo. Voy a colocar su rostro solo con unas líneas para saber hacia dónde está mirando y voy a ir agregando detalles. Como recomendación, cuando nosotros queremos agregar detalles a nuestro dibujo, es muy pertinente que busquemos imágenes en internet o en revistas para poder utilizar esos elementos y poderlos ir elaborando. A veces solamente con tenerlos en nuestra mente es muy difícil pasarlos a la hoja de papel si no tenemos una imagen previa de ese dibujo. Entonces, recomendación, buscar los elementos en internet para tener una idea y poderla plasmar en nuestra hoja de papel. Voy a ir agregando detalles, ¿no? Ya tengo mi esquema, vamos a ir agregando algunos detalles. Me gusta cómo se ven estas figuras por aquí. Muy bien, yo creo que la base de mi dibujo ya está. Ahora sí tengo que desarrollar la parte del rostro. Para el rostro voy a irme a esas figuras básicas como eran el punto. Voy a trabajar una nariz en forma de un triángulo. Listo, porque estoy trabajando una ilustración. Voy a hacer una pequeña boquita con una lengua, como si nos estuviera comunicando algo. Muy bien. Y como es una ilustración, aquí tengo yo la libertad de diseñar lo que yo quiera en ella. Entonces vamos a ver cómo trabajamos. Por ejemplo, se me ocurre trabajar la mitad de un círculo por aquí para cubrir estos espacios. Recuerden jugar con las líneas. Por ejemplo, para trazar los cabellos puedo jugar solo con las líneas. Muy bien. Parece que aquí
Podemos cortar un poco esta figura. Muy bien. Ahora sí. ¿Por qué le hemos hecho esta batica en esta forma triangular y de este tamaño? Porque en la primera sesión que tuvimos de clase hablamos de un diseño regional y me parece que es muy pertinente en estos personajes que estamos creando y precisamente es lo que estamos intentando acompañar en el proceso de escritura. Vamos a aplicarlo como una decoración del traje de mi personaje. Entonces voy a recordar, trabajamos unas franjas y estas franjas tenían unos diseños. Listo, vamos trabajando los diseños. En este momento únicamente estoy trabajando con lápiz para tener la idea. O sea, esto que estamos trabajando aquí son solo bocetos. Listo, son simplemente bocetos o ideas de los dibujos que yo puedo crear más adelante. Muy bien, yo puedo darme cuenta y puedo hacer correcciones también si miro que mi dibujo lo requiere. Ya tengo entonces una idea de un personaje que puedo continuar trabajando, puedo seguir agregando detalles. Listo. Para dar un poquito más también de textura. Al personaje. Todo depende de qué tan creativos seamos al momento de plasmar las ideas en nuestra hoja de papel. Es importante que practiquemos mucho en casa. Estudiemos las formas y el movimiento de los personajes de acuerdo al movimiento de las personas reales. Pero no se olviden que todas estas estructuras se pueden modificar. Podemos hacerlas con una cabeza mucho más grande o podemos de este dibujo crear uno nuevo exagerando sus proporciones. Lo importante es que practiques en casa y ten en cuenta los escritos que has ido elaborando en el taller de escritura para que los personajes que empieces a crear de aquí en adelante tengan características particulares de acuerdo al escrito que has elaborado. Recuerden que todas sus dudas o inquietudes las estaré respondiendo a este número de WhatsApp. Nos vemos en la próxima sesión. Estaré muy pendiente de sus mensajes. Un fuerte abrazo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.